En el Quinto Poder, con Mónica Leiva. Bien, ahí estamos con la presentación y ya lo tenemos a Hugo Gira aquí para, analizar un poquito estas cuestiones políticas. Estamos ya ahí en la cuenta regresiva a pocos días y pocas horas, ¿no?, de las próximas PASO. Bueno, Hugo, si te parece, hacemos como un pequeño repaso de las distintas propuestas y cierres de campañas de Crespo y después ya pasamos a lo nacional. Exacto, bueno, básicamente el tema cierre de campaña. Ayer anduvo Galimberti por Crespo, con la gente de Crespo Nos Une, haciendo medios más que nada. Sí. Va a estar el jueves en el cierre, que va a ser Crespo Nos Une. Va a estar, por lo menos es lo que se nos indica hasta ahora. Bien. Esta noche hace el cierre de campaña a nivel provincial y a nivel local Adán Val en Crespo. La gente de Gestión y Desarrollo, que lleva como precandidato a Humberto Jiménez, va a estar junto con Adán Val. De esa manera estaría cumpliendo con los dos precandidatos de Crespo. Claro. En el inicio de la campaña, podríamos decirse, estuvo con Lel, y en el cierre va a estar con Jiménez. Esto va a ser en el sindicato UOMA a partir de las 20, hoy. Mañana Rogelio Frigerio va a hacer una caravana por la ciudad con Mariela Hilderman y todo el tema de Crespo, Juntos por Crespo, el grupo interno que se sostiene con Frigerio a nivel provincial. Estarían llegando Frigerio y de ahí sale la caravana desde el pórtico a eso de las 16, en el pórtico en acceso a Alfonsín. Van a recorrer la ciudad y en algún punto van a parar y bueno, ahí algún contacto previo o algún contacto final con la prensa. Entre ayer lunes y hoy martes, Frigerio estuvo recorriendo la costa del Uruguay, más o menos con las mismas finalidades, digamos, los mismos esquemas. Caravanas y recorridas, y por la noche algún acto en algún lado con candidatos de esa zona. Bien. El mañana miércoles va a estar en el departamento Paraná. Después de acá se va a Paraná, a la ciudad de Paraná, donde va a estar en el acto de cierre por el departamento Paraná. Y el jueves Frigerio se va a Concordia, una localidad que hoy aparece como disputada con el peronismo. Y aparentemente, bueno, la idea es cerrar ahí con un gran acto que permitiría consolidar eventualmente algunos números a favor del frigerismo. Bueno, estos son los cierres de campaña que se están dando en la provincia de Entre Ríos. Recordemos, las PASO del próximo domingo van a ser la provincia de Entre Ríos junto con la ciudad de Buenos Aires, con la provincia de Buenos Aires, Catamarca y Santa Cruz, las jurisdicciones, las provincias que van a estar eligiendo también autoridades a nivel local y provincial, junto con el resto del país, que va a estar obviamente pendiente de las PASO a nivel nacional con los presidenciables. Doy vuelta a la página y me quiero centrar, para que tengan alguna idea nuestros oyentes, sobre un tema con los principales candidatos, tanto por el volumen de votos que tiene, como por la representación política, social e ideológica que tienen, yendo por todo el espectro, desde la derecha hasta la izquierda. ¿Qué es lo que plantean sobre la inflación? Entendiendo el tema de la inflación como el tema medular para resolver la crisis argentina. Hay muchas cosas: pagarle al fondo, recuperar el empleo, el salario, la calidad del trabajo. Achicar gastos o racionalizarlo, en general, modernización del Estado, de las relaciones institucionales, en fin, un montón de cosas. Pero lo que hoy más mal humor nos genera es la inflación. Ir a la góndola cada semana y precio ver distinto. El mismo producto a distintos precios. Y seguro cada fin de mes. Entonces, voy a pasar un poquito por cada uno de los principales referentes. ¿Qué es lo que dice? Estoy tomando como base una nota de Chequeado, que es este portal web que hace chequeo de temas periodísticos. Sí. Es muy interesante para seguirlo, porque suele tener muy buenos informes que de alguna manera nos dan una globalidad de los temas. Y sobre el tema de inflación, ellos hicieron un informe hace algunas semanas atrás, algunos días atrás, con los principales candidatos. Y al ir hablando me permitirá también ubicar a la gente en el contexto científico, porque el tema de inflación, resolverlo, tiene detrás una ciencia, que es la economía. Y la economía es una de las ciencias que está muy atada
a las disputas ideológicas y de poder, más que cualquier otra ciencia social. ¿Mm? Con la historia vos podés interpretar la historia para básicamente justificar el presente. Pero hay muchas cosas de la historia que son comunes a todos los candidatos. Vos podés decir, bueno, Rosas era bueno, Sarmiento era malo o viceversa. Pero en general los hechos históricos son reconocibles. En sociología, una ciencia en la que también te ubica sobre los comportamientos humanos, la psicología social, la antropología con la cultura, tienen muchos elementos objetivos de análisis, pero la economía está atravesada por el poder. Claro. Entonces, en los proyectos de los candidatos está precisamente ese trasvasamiento. El poder, la representación sociopolítica que tiene un candidato político por detrás y los temas técnicos de la economía. Sí. Incluso la confianza misma que pueden generar la política, ¿no? Exacto. También exacto. va manejando el humor social, todo suma. Está sumado todo. Sergio Massa. Vamos a ir por el hombre que hoy es el ministro de Economía y que además tiene la doble y dificultosa tarea de explicar qué está pasando hoy y qué va a pasar de distinto cuando él sea presidente. Digamos, Claro. porque las cosas no le están saliendo tan bien. Pero bueno, sí. Entonces Sergio Massa planteó orden y equilibrio fiscal, que eso en general te lo plantean todos los candidatos. Claro, coinciden todos, sí. Superávit comercial y competitividad de la moneda. Ya en esa palabra competitividad, que parece algo compleja, ya estamos andando el tema de ir resolviendo la inflación. Y plantea desarrollo con inclusión social. Es decir, de alguna manera está diciendo, voy a tratar de no hacer hacer la menor cantidad de ajuste posible. ¿Mm? Hablar de inclusión es, de alguna manera, decir indirectamente, confíen en mí que no va a haber ajuste. Claro. ¿Mm? Decírselo sobre todo a los trabajadores y a la clase media, y a los que se están cayendo fuera del mapa. El superávit comercial como mecanismo de acumulación de reservas, que eso es fundamental, porque con la reserva va a tener que ir pagando al Fondo Monetario. Eso cualquiera de los candidatos sabe, que si acuerda con el fondo, tiene que pagarle con acumulación de reservas. ¿Y eso cómo se consigue? Básicamente con superávit del comercio exterior. ¿Qué dice Juan Grabois? Grabois va a crear la moneda sur. Plantean, mejor dicho, ¿no? Plantea crear la moneda sur como una moneda regional, por lo menos en el Mercosur, que esté muy atada a la moneda dominante del bloque, que es el real. Hay 2 o 3 modelos en el mundo, el más conocido es el euro, de monedas que se transformaron en la moneda única de grandes bloques económicos. Esto sería, digo, para relaciones comerciales y turismo, cualquier actividad. Las monedas esas monedas únicas como el euro se van creando de a poco. Empezó siendo unidad de cuenta, después se transformó en la moneda física, previamente hubo acuerdos económicos sobre la estabilización de los las distintas monedas nacionales en un mismo nivel de cambio económico. Después se fue llegando, el euro tardó como 10 años en instalarse, desde el momento que se decidió, bueno, hoy es el día 1 y empezamos a trabajar hacia el euro. Creo que al año 2000, por ahí aproximadamente, no me acuerdo la fecha, ya se empezó a trabajar el euro. Entraron una serie de países de la Unión Europea, no todos, y después se fueron incorporando el resto. Claro. Hoy casi todos están en el euro, salvo 3 o 4 casos. Otra moneda común es el franco CFA en países del norte de África, las ex colonias francesas, que es una moneda común para países como Níger, Togo, Costa de Marfil, etc., pero manejada por Francia. Ahí está el colonialismo francés todavía presente. Está presente. Sí. Los bancos centrales hay 2 bancos centrales que están en África, pero todas las reservas se manejan desde París. Eso tiene que ver con cómo Francia maneja todavía sus excolonias. Claro. Y después hay monedas comunes como el dólar del Caribe, que tienen varios países de la región, o hay otra moneda común en la zona del Pacífico, con los pequeños estados insulares del Pacífico. Bueno, acá se quiere llegar
Incluso hay una idea de una moneda común para los países de la CELAC o para los países de la UNASUR, o sea, de América del Sur. Bueno, Grabois dice, vayamos hacia ese lugar. Esas monedas en general tienen muy estabilizado el tema inflación, casi no hay inflación, y lo que sí significa es que convergen monetaria, económica, comercialmente todos esos países. Nosotros quedaríamos atados a el poder económico de Brasil. Claro. Sí. El euro está atado al poder económico de Alemania, por ejemplo, para que tengan una idea. Y si acá se dolarizara, estaríamos atados a Estados Unidos. Claro. Controlar a los grandes comerciantes. El primero en la lista, Grabois, que pide este tema. Porque acá hay una cuestión. Si pensamos, vamos a hacer una metáfora, la inflación es un delito, la escena del crimen es la góndola. ¿Cuál es el arma? El arma es la pistola remarcadora. ¿Y quién tiene el arma? ¿El Banco Central? Es lo que dicen los economistas clásicos, que todo el problema es la emisión monetaria. Claro. Pero también están los remarcadores. Entonces, si lo pensamos criminalísticamente, tenemos que ir hacia arriba en la cadena de precios para ver a quién le conviene la inflación para ganar. Y obviamente no es el kiosquero que remarca con la pistolita una vez a la semana, porque el distribuidor le dijo, che, poné, el chocolate llegó 20% más, entonces él va y lo pone 20% más la tableta de chocolate, o la soda, o lo que sea. Y entonces Grabois es uno de los primeros que dice, vamos a controlar a los generadores de precios, dice los grandes comerciantes. Incluso propone una empresa nacional que envase y comercializa a precios económicos productos de la canasta alimentaria, producidos por pymes regionales que hoy carecen de capital suficiente para llegar a los supermercados. Este ya es todo un proyecto de reforma de quién controla, por ejemplo, precios y producción de la canasta en la Argentina. Que hoy es un tema que básicamente está controlado por las grandes corporaciones que manejan la economía argentina. El Estado a lo sumo pone precios justos, precios cuidados, pero un montón de cosas están fuera y muchos de esos precios cuidados no están en las góndolas. O cuando llegan es una partida que a la media hora ya no está más. Bueno, y en el interior casi que ni los vemos. Y no los vemos salvo alguna que otra cadena nacional. Horacio Rodríguez Larreta, o sea, esto ya pasa a ser heterodoxia económica. Dice, la inflación no es solo el Estado que malgasta y hay que racionalizarlo, sino también el negocio de los grandes privados que manejan la economía de consumo. Grabois es el primero que lo plantea. Hacia la izquierda va a estar ese planteo. Hacia la derecha el tema es Banco Central, Estado, emisión. Horacio Rodríguez Larreta, el primero de la lista, o el segundo, porque Massa también lo es, que está a la derecha en este planteo. ¿Qué dice? Desarmar el cepo, es decir, un dólar unificado, unificar tipos de cambio, un dólar unificado, desarmar el cepo, que es las limitaciones para comprar y vender dólar, terminar con el déficit de las empresas públicas. Ahí ya empieza él a hablar de que acá el problema es que el Estado gasta mal, hay déficit a nivel público de las empresas en particular, y hay que controlar eso. También habla de un Banco Central independiente y antiinflacionario, y aquí están nuevamente las dos teorías económicas que se disputan. Un Banco Central que tenga como único objetivo estabilizar precios, o un Banco Central que sea más flexible y pueda, de alguna manera, por ejemplo, emitir y enviar dinero al Estado cuando necesita para resolver cuestiones de caja. La historia argentina, de esta segunda parte del Banco Central utilizado a nivel político, es una historia más o menos trágica porque tiene que ver con la inflación. Pero también las veces que el Banco Central solamente se dedicó al tema inflacionario y no atendió otras políticas del Estado, también generaron problemas de ajuste que de última terminan estallando en los conflictos sociales. El plan de convertibilidad o la etapa de Martínez de Hoz en los tiempos de los militares son ejemplos de un Banco Central utilizado exclusivamente con fines antiinflacionarios. Claro. Entonces, son los dos extremos. Los dos te llevan a situaciones. Un Banco Central
que se ha manejado políticamente, el riesgo de la inflación. Un banco central ajeno al Estado, al manejo político del Estado, pero exclusivamente atendiendo a la inflación, te deja todas las demás posibles políticas del Banco Central huérfanas y es una de las bases de los ajustes socioeconómicos que a la sociedad tanto le han generado problemas, a nivel social sobre todo. Patricia Bullrich, también sacar el cepo, terminar con las restricciones a las importaciones, o sea, la apertura comercial. Nuevamente, ahí entras a pelearte con... si no hay restricciones a las importaciones, ¿qué hacemos con todas las pymes que producen cosas en la Argentina y que no están en condiciones de competir con lo de afuera, con los grandes pulpos de afuera que te van a caer? Claro. Es cierto eso. Ese es otro detalle. También pide la independencia del Banco Central y un presupuesto sin déficit, además de una reforma del Estado para cortar la mayoría de los estamentos que no tienen ningún sentido que estén. Pero eso también es una definición política, porque ¿quién define el sentido de un ministerio o de una secretaría? El que gobierna. Hoy estamos discutiendo si va a continuar el Ministerio de la Mujer. Sí. Por ejemplo. Por otro lado, los que lo defienden dicen, muchachos, tenemos tantos problemas de feminicidio, tenemos toda una política de géneros que necesita, de igualdad de géneros que necesita un ministerio específico, un área específica. Entonces, estás discutiendo esas cuestiones. ¿Le das prioridad o no le das prioridad? Javier Milei, estamos a la derecha de la derecha, sí. Achicar el Estado, eliminar el Banco Central y liberar todos los cepos cambiarios. Es el más brutal de los ajustes. Estuve mirando qué países no tienen Banco Central. El único país grande que no tiene Banco Central es Panamá, que tiene el tamaño y la población de la provincia de Santa Fe. Las grandes naciones del planeta no todas tienen Banco Central, porque sus sistemas financieros, cambiarios, monetarios, son tan complejos que necesitan un ente que controle todo eso. Si no tenés Banco Central, ¿quién te lo controla? La gran banca privada. Claro. Y estamos de vuelta dependiendo de que los banqueros sean buenas personas. ¿Alguien se lo cree? Bertolt Brecht decía que hay algo peor que robar un banco. Es fundarlo. Bueno, o sea, tienen mala prensa los muchachos. ¿Qué definición? ¿Qué países han eliminado el Banco Central o no lo tienen desde el comienzo? Los microestados. Microestados que son estados insulares en el Pacífico, Tuvalu, Vanuatu, nombres que casi nadie conoce, o ciudades-estado o microestados como Andorra o Mónaco, que no lo precisan porque viven de otra cosa, viven por ejemplo del turismo y ni siquiera precisan emitir su propia moneda, reciben los euros, los dólares, todo viene bien. Claro. Entonces eliminar el Banco Central es una propuesta que va más allá de cualquier heterodoxia. Sí, y que además hay que ver si se puede adaptar a nuestra realidad. ¿No? Más allá que en algunos lugares pueda funcionar, ¿no? Exacto. Bueno, pide privatizar nuevamente empresas públicas deficitarias, unificar el tipo de cambio muy rápidamente. Al unificar el tipo de cambio vos vas a tener un salto en el precio del dólar, que eso puede ser a cualquier valor, mucho más allá del blue, y obviamente la caída brutal de los salarios. Porque aumentar el dólar y caída de salarios son cuestiones que van de la mano simultáneamente. Así que, atenti los laburantes que voten por Milei. Este es el proyecto que él tiene para la inflación. El dólar por las nubes y tu salario por el piso. ¿Lo crees así? Bueno, está bien. Después vienen los candidatos como Schiaretti, una persona de centro derecha, estabilización macroeconómica, eliminar el cepo, eliminar las retenciones. Ahí nuevamente estamos hablando de ajuste, menos ingresos para el Estado, achicar el Estado. Y el problema no es si Estado se achica o no se achica, el problema es que en la Argentina, sin Estado no podemos funcionar hoy por hoy. No es el mejor de los modelos, pero es el modelo que ha hecho viable a la Argentina como país, hasta acá. Pasar a cualquier otro modelo, como en cualquier tipo de reformulación del régimen de acumulación del capital, te lleva por lo menos una década o más. Entonces,
no es tan fácil decir en un año o 2 años, no. Claro. Reformular el régimen de acumulación del capital te lleva como mínimo una década. Es decir, Claro. reformular quiénes son los grupos de poder que controlan el país y que estabilizan la economía. Claro. Eso no se hace en 2 meses o en 2 años. Sí. ¿Mm? Y después Una administración no lo resuelve. no lo resuelve una administración. Y me queda después la izquierda, que obviamente entre la emisión monetaria y los grandes formadores de precios y la economía monopolizada, obviamente da prioridad a decir, bueno, acá el problema de la inflación es la economía monopolizada. Entonces Miriam Bregman, por ejemplo, plantea romper con el Fondo Monetario, no pagar la deuda externa, con eso paraliza el chorro de plata que tiene que salir, mejora de entrada nomás la reserva. Claro. El problema es, bueno, te vas a enfrentar con todo el occidente capitalista, Sí. porque el FMI es Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, nada más ni nada Y menos. no podemos pasarnos la vida debiendo. Tampoco podemos pasar debiendo y pagando. O sea, estamos en esa situación. Sí. Por ahí alguien puede decir, bueno, vamos a los BRICS, o jugamos entre los dos, entre el Fondo Monetario y los BRICS. Recordemos que China, Rusia, Brasil con Lula, no el Brasil de Bolsonaro. Varios de estos países están planteándose un sistema financiero paralelo e independiente y lo están empezando a construir, al del Fondo Monetario Internacional. Entonces hoy, en esa transición, vos podés jugar entre los dos. El problema es que, como sistema financiero, a la larga, este otro nuevo va a tener las mismas leyes de mercado que el otro anterior. Vos podés decir, bueno, pero van a ser menos imperialistas o no van a ser imperialistas. El sistema financiero, desgraciadamente, es el que corroe todo el modelo económico internacional. Gabriel Solano, el otro candidato que lucha contra Bregman, pide eliminar el IVA a los productos de consumo masivo y nacionalizar la banca. Porque también la lectura es que en el sistema bancario y financiero está el quid del poder económico que ha llevado a la Argentina a esta situación. O sea, la lectura que hace la izquierda es más bien política y a ellos sí se plantean, lo digan o no lo digan, se plantean claramente una reconfiguración del sistema económico, que obviamente ellos lo plantean como anticapitalismo, como socialismo, con el nombre que quieran darle, pero básicamente se plantea como quitarle el poder a los grandes grupos monopólicos. Ahí estás hablando de nuevamente una reformulación del régimen de acumulación del capital que te lleva tiempo. Claro. ¿Conseguís en el corto plazo parar la inflación? Bueno, eso depende de múltiples factores. Sí. Entonces estamos entre los dos extremos. El modelo ortodoxo, que dice la culpa la tiene el Estado, hay que bajar el déficit, quitar el cepo, unificar el tema dólar, y el Banco Central o no existe, como dice Javier Milei, en el mediano o largo plazo, o vuelve a ser exclusivamente un organismo técnico antiinflacionario. Y en el otro lado están los que dicen, no, la inflación la produce el gran capital monopólico, que maneja alimentos, servicios, productos esenciales, etcétera. Ahí tenemos que poner el hincapié. Más allá de que todos en general coinciden en que, obviamente, el Estado hay que racionalizarlo, y en algunos casos de este otro lado también dicen, muchachos, pongámosle un poco de coto a los formadores de precios que muchas veces nos pueden patear en contra. Pero estos son más o menos los grandes ejes que tiene el tema inflacionario, que tiene cada una de estos proyectos, tiene un aval de alguna teoría económica, pero como decía al comienzo, la ciencia económica está atravesada por las cuestiones del poder en la sociedad actual. Entonces, no es solamente técnica, es también quién paga por las cosas que están funcionando mal. Cuando vos decís ajuste, tirás hacia abajo la mayor cantidad de costos hacia la sociedad. Cuando empezás a hablar de controlar para arriba, de expropiar o confiscar, etcétera, ya estás hablando de que el ajuste lo paguen hacia arriba. Pero esas son básicamente los grandes planteos que hay sobre la inflación. Y bueno, y votemos al que
Te pongo el panorama, obviamente. Es el panorama. Te pongo el panorama. Después Después cada uno elige, a ver. Yo tengo a quién votar, vos tendrás el tuyo, nuestro operador también. ¿Para qué lado tiramos? ¿Para qué lado tiramos? Lo que quiero decir es que, a ver, el que te diga que es todo sencillo, te está mintiendo. Sí, está. Y me parece que aquí, con esto cierro, hay, sobre todo en los candidatos más probables de ganar, ¿por qué hay una grieta? Porque hay una mirada distinta sobre el tipo de capitalismo que quieren construir de aquí en adelante. Es como que esa diferenciación, uno podría poner, digamos, por derecha, desde la extrema derecha hacia el otro lado viene Milei, viene Bullrich, viene Rodríguez Larreta, viene Massa, y entre Rodríguez Larreta y Massa ponele un Schiaretti. De derecha a centro, por decírtelo así. Suponiendo que el que llegue va a hacer lo que está diciendo, porque la otra variante es que después no hagan lo que hagan, lo que dicen que van a hacer. Con esto, como que hay una grieta, el sector Milei Bullrich, Rodríguez Larreta ahí al medio, por ahí pasa esa grieta, podríamos decir, política estructural del país, sobre qué tipo de capitalismo se construye. O un régimen de acumulación y valorización financiera neoliberal, como estamos sosteniendo hasta ahora, o un régimen que tenga una mayor llegada por el lado de la reindustrialización y sobre todo la pyme como eje, que podría ser un Schiaretti, una parte de Larreta, podría ser Massa. El régimen neoliberal claramente tiene un factor de poder, la burguesía financiera, industrial, agroexportadora, que es el dominante. Este otro régimen tiene parte de esa burguesía y plantea hacia las pymes, pero tiene la desventaja de que las pymes no tienen el poder económico real como para solventarlo a mediano o largo plazo. Claro, ese modelo. Bueno, otro tiene poder, pero deja mucha gente afuera. Este otro deja más gente adentro, pero sus bases son mucho más difíciles de sostener. Y los dos toman como base de dinero que ingrese al país el modelo extractivista. Litio, vaca muerta, la soja, en fin, esas 4 o 5 cuestiones, agroexportadores y mineroexportadoras que de alguna manera están manejando el esquema. Y por ahí los dos te hablan de la economía del conocimiento, pero más como discurso que como ver cómo mezclamos ese tema realmente con la Argentina en desarrollo. Pero como que son dos modelos muy tabicados, y eso, en principio, a mi criterio, explica las diferencias entre uno y otro. ¿Por qué la Argentina no puede ser, entre comillas, un país normal? Porque aquí las élites están discutiendo entre ellas el modelo. Alemania no discute el modelo porque las élites tienen un solo modelo. Las élites de Inglaterra tienen un solo modelo y no lo discuten. Estados Unidos empieza a tener 2 modelos, de ahí los Trump versus los Biden, por ejemplo, claro. Porque ellos tienen un problema interno bastante grave, y así distintos otros lugares, donde la normalidad en algunos casos se da y en otros no se da, porque depende de cómo estén separados o divididos en la élite. Y si uno mira, hoy la élite, y eso no significa que los votos vayan ahí, la élite está más que nada apostando a Massa. Que el pueblo lo vote, que la clase media lo vote, es otra historia. Es como que le tienen más confianza a Massa. Bien. Bueno, pero Hugo, el lunes veremos si la élite y el pueblo argentino están en ese lado o no. El martes próximo estaremos charlando de eso. Exactamente. Muy bien, gracias como siempre, muy amable. 10 de la mañana, 27 minutos, nos vamos un ratito nomás, entrevistas. Presenta